Estimados maestros, vamos a ver la unidad uno que se encarga sobre la definición de datos. Y también vamos a ver lo que es SQL y en la más puntualidad que necesitamos conocer en lo que es SQL Server. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en este tema, en esta unidad 2 sobre el SQL Server y sobre todo lo que son los datos que vamos a manejar, ¿sí? Y como lo vimos en la unidad pasada, lo que es el lenguaje SQL, vamos a también estudiarlo en esta unidad. Bueno, SQL es un acrónimo en inglés que significa eh, ¿dónde? Perdón, se pronuncia como una palabra, por lo que el uso termina léxicamente en Structured Query Language, que es lenguaje de consulta estructurado. Eso es lo que significa SQL. Bueno, fue introducido en 1979 por Oracle y se llamaba SQL, ¿sí? Structural English Query Language y servía como interfaz para un sistema experimental de base de datos llamado System R. Bueno, em, lo que es el lenguaje SQL utilizan diferentes motores de base de datos para efectuar, perdón, determinadas operaciones sobre la base de datos sobre una estructura. Eh, en esta cuestión sobre lo que tenemos SQL, tenemos un lenguaje normalizado que nos permite trabajar con este lenguaje que es ASP o PHP. Em, También tenemos una combinación, ¿no? Lo que es en la base de datos que es de Microsoft, lo que es Access, SQL Server y MySQL. Que bueno, en este caso, lo que más se utiliza institucionalmente puede ser MySQL y ya la parte un poquito más laboral en nuestra profesión sería SQL Server, ¿sí? Bueno, en SQL nos permite el acceso a las bases de datos, aprovechamos el poder y flexibilidad de los sistemas relacionales, en donde nos facilita hacer operaciones con esas bases de datos o con las tablas que hay en la base de datos. Eh, el lenguaje SQL se declara un lenguaje declarativo de alto nivel. Sí, porque tenemos también un sistema en el cual nosotros podemos interactuar un poquito más acorde al sistema gestor de base de datos. Y con esto nosotros podemos tener un poquito más de conocimiento con esta base de datos, para crear más bien la base de datos y saber interpretar, por ejemplo, quiero hacer una consulta o quiero hacer una relación entre tablas, ¿sí? O hacer un trigger, un lanzador, ¿no? Que eso es parte de lo que tenemos, ¿no? Hoy en día de un lenguaje de alto nivel con los sistemas gestores de base de datos. Bueno, los comandos para definición de datos, que es el SQL DDL, nos permite crear tablas, nos permite hacer un arrastre de tabla, perdón, como bueno, no sería un arrastre, sería como un borrado nada más de esa tabla, hacer un alter. Aquí tenemos algunos comandos de lo que es el DDL, de lo que manejamos en SQL. Si lo vuelvo a regresar, que es DDL, la definición de datos, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí algunos, drop, alter, create, drop, ¿sí? Y acá hay otros, ¿no? Con su función, lo que es create database, obviamente, ya casi su nombre lo dice, ¿no? Esa instrucción. Create table, alter, perdón, modificar, create index, crea un índice en una tabla determinada, drop, quitar uno o varios índices y drop table, quita la definición de una tabla, ¿sí? Tenemos lo que es el DML, lo que es el lenguaje de manipulación de datos.
o la manipulación de datos, el comando de la manipulación de datos, que esto es muy preciso cuando nosotros ya somos administradores de una base de datos, ¿no? Cuando uno como ingeniero en base de datos ya necesitamos saber o conocer más a profundidad un DML. ¿Por qué? Porque es donde vamos a estar manipulando datos, es donde vamos a estar haciendo algún tipo de consulta, ¿verdad? Entonces tenemos lo que siempre hemos visto, ¿verdad? El comando select, tenemos otros comandos que es el distinct, el count, el zoom, ¿sí? Además del select también tenemos el update, el delete o el insert, ¿no? Que bueno, estos comandos son los que nos ayudan a manipular, a manipular estos datos para conocer, por ejemplo, no sé, algún cliente o algún tipo de proveedor o algún tipo de producto, por ejemplo, ¿no? Que pueden haber productos iguales, pero con diferente función. Entonces, con alguno de estos comandos de manipulación de datos, podemos lograr encontrar ese dato, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del SQL Server 2012 de Microsoft, de cómo hacer un alojamiento de un servidor, ¿verdad? De esta parte que es muy interesante, que cómo podemos hacerlo. Entonces aquí, bueno, es parte de algunos ejemplitos, ¿no? De SQL Server que aún se utilizaba el Apache Derby. Bueno, y ahorita ya existen otros que funcionan mucho mejor. Existe otro sistema gestor de base de datos que es exclusivo en línea y obviamente necesitamos internet para eso y funciona muy bien. Bueno, lo que es SQL es una flexibilidad que nos da al tener la gestión o la administración de la base de datos. Como les vuelvo a repetir, tenemos que SQL es un lenguaje de alto nivel para poder tener un fuerte conocimiento para poder crear base de datos con bueno, con este lenguaje, ¿verdad? Em, Vamos a ver algunas características de lo que es SQL. Tenemos el lenguaje de definición de datos, ¿sí? Lo que es el DDL, el lenguaje interactivo de manipulación de datos, el DML. Bueno, aquí está ya en español, ¿verdad? Este, Aquí tenemos lo que es la integridad del DDL o el LDD, que incluimos comandos para especificar restricciones, para saber, por ejemplo, quién puede entrar a cierto a nivel de la base de datos, ¿sí? Quién puede hacer modificaciones, quién puede borrar o quién solo puede leer, ¿no? En modo lectura y hasta ahí. Entonces, es parte de esto. Definición de visitas, control de transacciones, incorporado y dinámico y de autorización. Y bueno, aquí tenemos varios lenguajes de programación que tenemos C++, C, Java, PHP, COBOL, Pascal y Fortran. Y bueno, los últimos tres pues ya son obsoletos, pero todavía pueden servir, ¿no? COBOL, Pascal, Fortran, PHP, eh, ya estaba por dar la última, pero vuelve a generar una versión más nueva de PHP y sigue funcionando PHP. Java es un pequeño monstruo que sigue creciendo y tenemos mucho con Java, JavaScript también es parte de esto. Aquí, bueno. Es un ejemplo de SQL de restaurar base de datos. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de datos básicos para SQL, lo que es date, time y timestamp. ¿Sí?
Tenemos la optimización de nuestros datos con SQL declarativo, en donde especificamos qué es lo que queremos y cómo conseguirlo. Esto es mediante igual haciendo algún tipo de consulta específica con estos comandos SQL, ¿sí? Bueno, en esta, como les digo, es más visual, SQL Server, pero podemos ver, bueno, vamos a ver otros sistemas manejadores que no sea SQL Server para poder conocer esta cuestión de la creación de tablas o, bueno, la creación de una base de datos con sus tablas, sus campos requeridos, ¿no? Pero pues bueno, miren, aquí tenemos algunos elementos en donde se crea una tabla, ¿no? Create table, invoice, begin int, not null, primary key. Ahí le está diciendo que id big int va a ser una llave primaria, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algún tipo, ¿no? de conocimiento en esto. Vamos a ver cómo se definen las tablas, qué componentes de la base de datos almacena en ese lugar, ¿sí? Los atributos es algo específico que debemos de tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a especificar el nombre, tipo básico de dato, alguna restricción, si tiene algún tipo de valor, si ese valor nos tiene que regresar algo, ¿sí? La longitud de ese atributo, de ese valor, ¿sí? Y varias cosas que en esto vamos a estar conociendo o volviendo a retomar. Tenemos los atributos, que es primary key, unique, not null, check, ¿sí? Tenemos otros que son operadores lógicos, booleanos, ¿sí? Si nos acordamos en nuestras clases de programación, ¿no? And, or, not, ¿sí? Definición de la clave primaria, lo que es el primary key. em, Se compone de un solo atributo en donde podemos añadir el primary key al final de la definición del atributo primo para definir una clase primaria. Claves ajenas o perdón, claves foráneas, ¿no? Que es el foreign key, como aquí tenemos la estructura, ¿verdad? De cómo comenzar con una definición de una llave, una clave foránea. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar, ¿verdad? A crear una tabla. Aquí dice que va a crear una tabla que se llame provincia, el código de la provincia, el nombre de la provincia, ¿sí? Aquí está creando perdón, una tabla que se llama alumno, ¿sí? Va a tener un número con una longitud de 4 caracteres, nombre, char de 10 caracteres, que es not null, apellidos, edad, el código de provincia. Ah, miren, aquí está haciendo como un tipo de relación entre la tabla provincia y la tabla alumno. ¿Cómo podemos borrar tablas? Con el siguiente comando que es drop table, el no y el nombre de la tabla y cerramos la línea de código con punto y coma. ¿Sí? Modificación de las estructuras con el alter table que queremos agregar o queremos consultar, imprimir, revisar, leer tabla, el dato, el campo. ¿Sí? Y bueno, como lo comentamos, estimados maestros, esto es lo que es el lenguaje o la definición de datos SQL y sobre todo vamos a empezar a ver algunos ejemplos prácticos para volver a retomar esta parte de las bases de datos. Si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir al WhatsApp y a la brevedad posible les respondo.